Sucesos de la noche. En las profundidades del Valle del Sacramento, donde los bosques se entrelazan con los arroyos y las montañas parecen tocar el cielo, había una paz aparente que enmascaraba oscuras presencias. Durante siglos, los lugareños habían compartido historias sobre el valle, algunas sobre encuentros con seres sobrenaturales y otras sobre sucesos inexplicables. Sin embargo, ninguna historia rivalizaba en horror y misterio con lo que sucedió en el fatídico año de 1956. Era una noche fría de noviembre cuando un grupo de excursionistas decidió acampar en las afueras del valle, buscando disfrutar de la naturaleza y la tranquilidad que ofrecía el lugar. A medida que la oscuridad envolvía el campamento, la sensación de paz se desvanecía lentamente, reemplazada por una inquietante sensación de peligro. El aire estaba lleno de la fragancia de los pinos y el sonido de las hojas susurrando con el viento. Ya acomodados, encendieron una fogata y comenzaron a contar historias de miedo, riendo y burlándose del temor que esas historias generaban. Sin embargo, una vez que la fogata empezó a apagarse y las sombras se alargaron, la atmósfera cambió. El bosque parecía tener vida propia, y un silencio inquietante los envolvió. Una de las chicas, Ana, notó algo extraño en los árboles. Entre las sombras, había figuras que parecían moverse. Al principio pensó que era su imaginación, pero cuando se lo comentó a los demás, todos sintieron una presencia escalofriante. Decidieron explorar los alrededores para asegurarse de que no había nadie merodeando. Con linternas en mano, se adentraron en el bosque, siguiendo el sonido de ramas quebrándose y susurros ininteligibles. La tensión crecía con cada paso, hasta que llegaron a una vieja cabaña abandonada. La puerta estaba entreabierta, y dentro se escuchaba un murmullo apagado, como si alguien estuviera rezando. Tomás, el más valiente del grupo, empujó la puerta y entró. La cabaña estaba llena de símbolos extraños tallados en las paredes y en el suelo, un círculo de velas apagadas. De repente, la puerta se cerró de golpe detrás de ellos, y las linternas parpadearon antes de apagarse. La oscuridad era total, y el pánico se apoderó del grupo. De pronto, se encendió una luz tenue y en el centro de la cabaña apareció una figura encapuchada. Susurros ininteligibles llenaron el aire, y los símbolos en las paredes comenzaron a brillar con una luz roja siniestra. La figura levantó la cabeza, revelando un rostro pálido y ojos negros vacíos. Con una voz que parecía provenir de otro mundo, comenzó a recitar un antiguo encantamiento. Los amigos intentaron huir, pero la puerta estaba sellada por una fuerza invisible. La figura se acercó a Ana, extendiendo una mano esquelética hacia ella. Justo cuando estaba a punto de tocarla, la cabaña tembló violentamente y las paredes empezaron a cerrarse. Un grito desgarrador llenó el aire, y todo se desvaneció en un torbellino de oscuridad y dolor. Cuando el amanecer llegó, la cabaña estaba vacía y en silencio. Los lugareños que encontraron el lugar días después, solo hallaron los restos de una fogata apagada y las pertenencias abandonadas de los excursionistas. Nunca se supo qué ocurrió realmente en el Bosque de las Sombras, en el Valle del Sacramento, pero desde entonces, nadie se atreve a adentrarse en él, y susurros de antiguos encantamientos siguen resonando entre los árboles, recordando a todos que hay lugares donde el mal nunca duerme. Años después, la historia del Bosque de las Sombras se había convertido en una leyenda urbana contada en susurros entre los estudiantes de la universidad local. Nadie se atrevía a adentrarse en aquel bosque, pero como siempre ocurre con las historias de terror, hubo un grupo de estudiantes que decidió desafiar el mito. Eran 5 jóvenes, igual que aquellos desafortunados aventureros de antaño. Marta, Pedro, Lucía, Juan y Andrés, armados con linternas y mochilas llenas de provisiones, estaban decididos a desentrañar el misterio del Bosque de las Sombras. La noche era perfecta para su expedición, una luna llena iluminaba tenuemente el camino y una ligera neblina se alzaba entre los árboles. Llegaron al borde del bosque justo antes del anochecer. Marta, quien había investigado a fondo sobre los incidentes anteriores, lideraba al grupo. Les contó nuevamente la historia de los excursionistas desaparecidos, aumentando la tensión y la excitación. «No tenemos nada que temer», dijo Pedro, con una risa nerviosa. «Es solo un bosque y viejas supersticiones». Al adentrarse, el ambiente cambió drásticamente. Las sombras parecían alargarse de manera antinatural, y el silencio era tan profundo que cada crujido de las hojas bajo sus pies resonaba como un eco ominoso. Mientras avanzaban, notaron que las ramas de los árboles parecían moverse, como si estuvieran vivas.
Lucía sintió un escalofrío recorrerle la espalda cuando una de esas ramas rozó su brazo, fría y áspera como un hueso. Después de una hora de caminata, llegaron al claro donde se decía que había estado la cabaña. Para su sorpresa, no encontraron ningún rastro de la construcción, solo un espacio vacío donde la vegetación no crecía. El aire se volvió denso y una sensación de inquietud los envolvió. De repente, Marta vio algo entre los árboles, figuras espectrales que los observaban desde las sombras. Los murmullos comenzaron de nuevo, igual que en la historia original. Pedro trató de mantener la calma, pero su linterna parpadeó y se apagó. Las demás luces siguieron el mismo destino, dejando al grupo en una oscuridad casi total. Fue entonces cuando las ramas comenzaron a moverse más agresivamente, extendiéndose hacia ellos como si fueran garras. Andrés intentó retroceder, pero una de las ramas se enroscó en su pierna, tirándolo al suelo. Los demás intentaron ayudarlo, pero las ramas seguían apareciendo, rodeándolos y atrapándolos. Una voz susurrante llenó el aire, recitando palabras ininteligibles. Las figuras espectrales se acercaron, revelando rostros distorsionados por el dolor y el terror. Juan, desesperado, gritó que debían salir de allí. Con un esfuerzo sobrehumano, lograron liberarse de las ramas y corrieron de regreso por el camino por el que habían venido. Pero el bosque parecía haber cambiado. Cada árbol, cada roca, cada sombra parecía conspirar para mantenerlos dentro. Finalmente, encontraron el borde del bosque y, exhaustos y aterrorizados, se desplomaron en el suelo fuera del alcance de las sombras. Nunca hablaron públicamente de lo ocurrido esa noche, pero todos sabían que el bosque de las sombras no era solo una leyenda. Las ramas de los árboles guardaban las almas de aquellos que se habían perdido allí, y las sombras aguardaban, esperando la próxima víctima que se atreviera a entrar en su territorio maldito. La experiencia de los estudiantes en el bosque de las sombras dejó una lección clara e inolvidable. Nunca se debe desafiar una leyenda. Las historias que se cuentan desde tiempos inmemoriales suelen tener una base de verdad que es mejor no poner a prueba. Al planear una aventura, es más seguro y sabio escoger un buen sitio donde acampar con tus amigos, porque nunca sabes qué te puedes encontrar. En este vasto mundo, hay lugares donde el mal acecha y donde las sombras nunca duermen, recordándonos que la prudencia y el respeto por lo desconocido son nuestras mejores guías. Si te gustó esta historia y quieres escuchar más relatos de terror y misterio, suscríbete ahora, no te pierdas de ningún relato escalofriante y podrás estar al tanto de nuevas historias que te harán temblar de emoción y miedo. Hasta nuestra próxima aventura hacia lo desconocido.